la oposición entre el Estado y los movimientos populares, e incluso se ha llegado a decir que el Estado impide el crecimiento, la consolidación y hasta la insurgencia del movimiento popular. Yo creo que a nosotros a veces se nos olvida que en el Estado venezolano actualmente, al menos en teoría, no es el Estado liberal que había antes. Constitucionalmente, por lo menos, ese Estado está definido en función del movimiento popular. Está teóricamente construido para que Estado y poder popular se acerquen cada vez más y terminen siendo una sola cosa. Que en la realidad eso no esté ocurriendo o no esté ocurriendo como debería serlo, ya digamos que ya está en otro nivel, en otro plano, pero que no se nos olvide que no estamos hablando del Estado de la Cuarta República, en donde sí estaba claro que había una total negación del movimiento popular. Ahora, lo que sí nosotros debemos hacer es trabajar, y ahí sí cabe bien las críticas, pero además de la crítica, cómo podemos nosotros contribuir positivamente para que la estructura real, fáctica del Estado, esa que está constituido por hombres y mujeres, que son los que actúan sobre la realidad diaria, se aproxime, se corresponda con ese Estado que se define en la Constitución Nacional. Hay cosas en que si uno tiene que reconocer que en la práctica las estructuras burocráticas de ese Estado no permiten avanzar ni aplicar realmente la Constitución. En ese sentido, esa estructura burocrática sí permanece prácticamente igual que en la Cuarta República. Basta tomar como ejemplo, la Contraloría General, que está constituida por un conjunto de normas casuísticas que se fueron conformando en todos esos años de la Cuarta y otras más de la Quinta, y que se han convertido en una verdadera camisa de fuerza cuando se quieren hacer transformaciones revolucionarias propiamente dichas, cuando se quieren ejecutar acciones originales. En cambio, toda esa maraña de normas casuísticas sigue permitiendo o sigue ofreciendo caminos verdes para la corrupción. Una de las razones por las que se inventan las misiones era porque dentro de la estructura burocrática eso hubiera sido imposible poderlas ejecutar con la celeridad que estaban exigiendo los tiempos de revolución que estamos viviendo. Con todo, hay otras cosas. Uno también siente que la revolución avanza, por ejemplo, desde la presidencia de la República, avanza desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, pero uno no ve lo mismo con los otros poderes. Tomemos, por ejemplo, el Tribunal Supremo. ¿En qué se diferencia este Tribunal Supremo de hoy? Repito, en la actuación, en la práctica, de la Corte que había antes. Es decir, aparte de la diferencia de nombre, uno siente que esa es la misma estructura ahí anquilosada, donde hay grupos de poder tratando de controlar todas las esferas de esa estructura, desde las notarías hasta cualquier otra de esas instancias judiciales, y la prueba está en la situación de las cárceles hoy día. ¿Cómo es posible que después de 10 años, donde ese Tribunal Supremo, que por Constitución está obligado a actuar de otra manera, todavía esté toda esa cuestión de los retardos procesales que desembocan casi siempre en manifestaciones dentro de las cárceles que no son iguales a las que nosotros hacemos fuera, que son manifestaciones que casi siempre terminan en la muerte de una importante cantidad de prisioneros en esa cárcel. Está el otro tema que también deberíamos en algún momento discutirlo y hasta dedicarle
una reunión como esta, que es el tema educativo. Se ha avanzado mucho en términos de inclusión, eso nadie lo discute. Bueno, está toda la campaña contra el analfabetismo, hoy somos territorio libre de analfabetismo, están las escuelas bolivarianas, los liceos bolivarianos, etcétera, etcétera. Pero sobre los contenidos mismos, creo que alguien hizo una referencia ayer, no se ha avanzado nada. No es posible que todavía los libros de las escuelas primarias sigan siendo los libros de Santillana, que vienen ya, esos contenidos ya vienen de España, ya escritos, y aquí lo único que hace Santillana es que tiene un pequeño equipo de editores que le traducen algunos términos que se usan en España a los correspondientes venezolanismos. Y esto sí es muy grave porque ya tenemos 10 años y no es y baste pensar que los jóvenes que están hoy en la universidad son los jóvenes que hace 10 años estaban empezando el bachillerato o terminando su escuela primaria, y nosotros desperdiciamos estos 10 años para poder trabajar, para poder lograr que estos jóvenes entendieran la nueva realidad, la nueva sociedad que estamos intentando construir. Entonces no nos quejemos ahora de todo ese grupo de manitas blancas que están ahí en la universidad y que están enfrentados al gobierno hasta sin darse cuenta ni por qué lo hacen, porque en las entrevistas que les han hecho en televisión, ¿y usted por qué está aquí? ¿O qué se está celebrando 23 de enero? Bueno, ya ustedes vieron la respuesta que salieron en La Huilla y en otros programas. Entonces, si hay esos problemas ya de actuación o de necesidad de transformación o incluso hasta de refundación total de esas estructuras burocráticas, que mientras se mantengan va a ser muy difícil seguir avanzando. Pero sí quisiera, y vuelvo al comienzo, a que tengamos siempre presente que los análisis que hagamos sobre el Estado tienen que tomar en cuenta esa diferencia de que teóricamente al menos este es un Estado que no es un Estado liberal, sino dedicado a hacer de Venezuela, como dice la Constitución, un Estado de justicia y de derecho. Y sobre eso es que debemos trabajar para que en la realidad ese Estado llegue a ser realmente lo que la Constitución pauta. Gobierno Bolivariano.